A continuación quiero presentarles a Rolando Garrido, doctor en literatura, experto en negociación, presidente ejecutivo de INCIDES, el Instituto de Innovación Colaborativa y Diálogo Estratégico, con quien vamos a conversar sobre el método de negociación 4D. Rolando, bienvenido a Región Emprendedora. Muchas gracias, Alexandro, gracias por la invitación y aquí estamos disponibles para lo que se ha planteado. Así es. Rolando, ¿cuáles fueron tus inicios en el campo de la negociación como para comenzar con esta introducción? Perfecto, mira, siendo bien joven, 22 años, me tocó asistir a un programa de Naciones Unidas sobre tratamiento de conflictos, donde una de las materias era el tema de la negociación, cuestión que me ha acompañado durante toda mi trayectoria profesional como docente universitario de programas de pregrado y posgrado y al mismo tiempo investigaciones sobre la materia, al mismo tiempo que consultorías con instituciones de distinto tipo en Chile y en América Latina y el Caribe. ¿Y cuánto han avanzado en las teorías y prácticas de la negociación desde que comenzaste en este ámbito profesional? A mí me tocó conocer ya inaugurado este programa de negociación de la Escuela de Leyes de Harvard, el llamado método de negociación en base a intereses o a principios, y lo demás que se conocía tenía que ver con negociaciones de carácter confrontacional, se ha ido teorizando incluso desde la teoría de juegos respecto a los distintos enfoques de decisiones dilemáticas que los actores tienen que tomar en situaciones en las cuales tienen que buscar sus propias ventajas, ¿sí? Este método de negociación, que me tocó conocerlo el año 91, tenía la particularidad de trascender de posiciones a intereses, es decir, lo que uno quiere hasta llegar al para qué quiere aquello que pugna en una mesa de negociación. Posteriormente, la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard postuló el método de negociación 3D o negociación tridimensional, que tenía que ver con mencionar el método anterior como unidimensional o bidimensional, para ser más generoso, respecto de una situación que se establecían los procesos de negociación, es decir, entendiendo las negociaciones como un proceso. Por lo tanto, aquí había una situación que se daba fuera de la mesa de negociación, que tenía que ver con negociar la arquitectura del proceso de negociación, qué tipo de participantes, en qué lugares, una serie de cuestiones de carácter procedimental, la sala de operaciones que tenía que ver justamente con la construcción y el diseño de acuerdos que se daban en esta otra dimensión que es la mesa de negociación propiamente tal. En ese sentido, los métodos de negociación, al menos occidental, han estado bastante acompañados por estas propuestas, digamos, de la Escuela de Leyes de Harvard y la Escuela de Negociación de Harvard, con algunos tipos de apreciaciones de carácter más específica en relación al comportamiento de los actores, los estilos de liderazgo, entre otras variables. Y en ese sentido a mí me tocó hacer una investigación en plena pandemia durante el año 2020 que tenía que ver con una revisión del estado del arte en materia de teoría y práctica de la negociación, y ahí fue avanzando a este método o modelo de negociación 4D. Sí. Yo postulo de que hoy en día las empresas no necesitan contratar títulos profesionales con título, en realidad necesitan contratar personas que agreguen valor y esa generación de agregar valor también tiene que ver con cuáles son las competencias y las habilidades que yo como profesional tengo. ¿Qué importancia tiene la negociación en la formación de nuevos profesionales en las universidades? Tanto en las universidades, la formación de abogados, ingenieros, psicólogos, pedagogos, distintos tipos de profesionales que en la vida tienen que negociar todo tipo de situaciones, negociación de conflictos, negociación de proyectos, negociación de espacios de convivencia, etcétera. La negociación cubre un campo o un espectro muy amplio de necesidades humanas. No solamente está vinculada a resolver situaciones de conflictos o situaciones de crisis, sino que también situaciones ventajosas que tienen que ver con mejorar el futuro de una población desde el punto de vista del desarrollo de proyectos con un impacto positivo respecto de las actuales condiciones que una comunidad pueda tener, por ejemplo.
En ese sentido, tanto profesionales como no profesionales negocian todos los días. El tema es sobre qué supuestos y sobre qué bases se negocia, si se puede entender que el otro es un socio en el proceso, digamos, de construcción de futuro, o lo ves como un antagonista, un enemigo o un adversario. Resulta, por ejemplo, que países como los nuestros, Chile con Argentina, Chile con Bolivia, Chile con Perú, que somos países limítrofes, estamos obviamente, entre comillas, obligados a tener buenas relaciones, si es que no queremos llegar a situaciones de confrontación o de guerra como ha sido en el pasado. Por lo tanto, entender que el otro, que es distinto a nosotros, está al otro lado, en este caso de la cordillera o del barrio industrial o de cualquier situación que se plantee respecto a la existencia de actores, es que nosotros tenemos que comprender los niveles de interdependencia que existen respecto de mis necesidades y las necesidades de los demás. No comprender el juego de interdependencia que cruza intereses de todo tipo, de distintos tipos de actores con distinto tamaño, es no entender cómo se construyen relaciones que tengan un valor en el futuro concreto, porque uno puede negociar el futuro, es decir, uno puede pactar la forma en la que tiene la necesidad de construir un futuro más ventajoso que aquello que no te lo permite por la confrontación, la desconfianza, el desinterés, el no conocimiento del otro, ¿sí? Y en ese sentido, obviamente, todas las personas, sean profesionales o no, independiente de la ocupación que tienen, de la función laboral que cumplen, estamos obviamente negociando desde la casa hasta el lugar de trabajo y las distintas decisiones que nos toca tomar en la vida. Claro. Tú sabes que yo vengo hace años trabajando, impulsando el rol de la mujer en la empresa y cómo generamos emprendimientos liderados por mujeres. Desde tu experiencia y desde el conocimiento que tienen en este tema, ¿hay diferencias entre mujeres y hombres a la hora de negociar? ¿Cuáles son esas posturas? O dicho de otra forma, ¿desde qué lentes negociamos los hombres y desde qué lentes negociamos las mujeres? Desde el punto de vista tradicional y de lo que uno podría hacer como una historia de las negociaciones presentes en cualquier país, hay más negociadores hombres que negociadoras mujeres. Eso es un dato de la realidad. Eso no significa que los hombres tengan una mayor capacidad de negociación que las mujeres. Es un tema estructural que tiene que ver con la forma en la cual se componen las cúpulas, las dirigencias de organizaciones empresariales, políticas, sociales, nacionales o internacionales. Tiene que ver con temas que tú también me imagino has visto mucho, que tienen que ver con situaciones en las cuales las mujeres están ganando terreno en este campo de la toma de decisiones, porque la Claro. negociación está vinculada en el ADN, digamos, de la Ujú. toma de decisiones, y por lo tanto lo que ofrece el mundo de lo femenino es una perspectiva que le agrega valor en lo procedimental, en reglas del juego, en cuestiones que tengan que ver con ser más responsables con el futuro, ¿sí? Ujú. Porque cada decisión que nosotros tomamos en la vida, sea en nuestro propio emprendimiento o en cualquier ámbito de acción humana, tenemos que hacernos responsables del futuro. Y ahí hay una particularidad muy presente en el mundo femenino que tiene que ver con roles que se juegan en la sociedad, por lo tanto, de una mayor corresponsabilidad respecto de las decisiones que se toman para lograr acuerdos que sean sostenibles en el tiempo. ¿De qué trata? Cuéntanos un poquitito sobre esta propuesta que tienes de promover el método de negociación 4D. Bueno, revisando las distintas teorías y metodologías de negociación, como te comentaba, el año 2020, Ujú. encontré que estos modelos dimensionales, bidimensionales o tridimensionales que se han promovido con mucha eficacia en el mundo de los negocios, en el mundo de la diplomacia y de la política también, eh, estaban sujetos a un ámbito físico muy particular que tiene que ver con la mesa de negociación. Entonces, en este tipo de negociaciones existe una mesa de negociación, que es lo que le llamamos la negociación, la dimensión horizontal del proceso de negociación, ¿sí? Pero hay otras dimensiones que se dan fuera de la mesa de negociación y en eso tiene razón Lax y Sabrinius, que impulsan el modelo de negociación tridimensional, donde ocurre algo fuera de la mesa de negociación que es tan importante o más respecto de lo que ocurre entre los negociadores
en la mesa de negociación y al mismo tiempo espacios donde se puedan diseñar acuerdos que sean plausibles y sostenibles en el tiempo. De lo que me di cuenta que le faltaba a este método de negociación tridimensional justamente era una cuarta dimensión. Si existe un modelo tridimensional, ¿por qué no podría Claro, existir una cuarta dimensión en los procesos de negociación? Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con que en este método desaparece la mesa de negociación y se instala una plataforma de trabajo colaborativo que tiene 4 estaciones de trabajo en el proceso de negociación. Esas ujú, 4 estaciones de trabajo o espacios de negociaciones dinámicos tienen letras, por eso se llama 4D: Discover, ujú, Dream, Design y Destiny. Es decir, ujú, cómo las partes son capaces de descubrir las fortalezas que tienen para emprender un proceso de negociación, cómo son capaces de compartir sus aspiraciones, dream, sus sueños, cómo son capaces también de inventarse un futuro distinto al que tiene y descubrir las oportunidades que abre ese proceso de negociación multidimensional, lo que llamamos oportunidades, y al mismo tiempo se le llama el design en el método de ujú. negociación e indagación apreciativa, y una cuarta estación de trabajo que tiene que ver con los resultados. Por lo tanto, hay una migración o una translación en Ujú, 4 estaciones de trabajo que junto con esos movimientos de traslación, en cada estación de trabajo existen movimientos de rotación que tiene que ver con la utilización de diálogos policromáticos. ¿Qué significa esto? ujú, Que tú puedes pensar, decidir y actuar en colores. En vez de enfrentarnos nosotros en un blanco y negro de nuestras propias posiciones e intereses, lo que ocurre exacto. con el diálogo policromático en una negociación apreciativa que parte de las fortalezas es que podemos pensar en datos, cifras propios de la economía, propios de los negocios, en el color blanco, el amarillo pensar en los beneficios, una visión optimista de lo que estamos construyendo, el Ujú, rojo para que aparezcan las intuiciones, las emociones que nunca tienen que esconderse en un proceso de negociación, sino que tienen que aflorar, tienen que manifestarse y canalizarse. El negro, que es cumplir la función de abogado del diablo, en el sentido de tener un análisis respecto de riesgos posibles, de prevenir situaciones que sean desventajosas respecto de lo que se está logrando. El claro. verde, que nos invita a la creatividad y a la innovación, y el azul modera todo ese proceso. Entonces, en cada estación de trabajo funcionan estos 6 colores respecto de la forma en la cual las personas piensan, deciden y actúan. Y van migrando del discover al dream, del dream al design, del design al destiny, o de las fortalezas, aspiraciones, oportunidades y resultados. Y eso logra que efectivamente el tipo de acuerdos que se construyan sean principalmente flexibles, sensibles y sostenibles, para que efectivamente esa cuarta dimensión espacio-temporal esté establecida en los acuerdos que se negocian. Sí. ¿En cuáles contextos reales has ocupado este método de negociación 4D? Lo he utilizado en contextos de construcción, de visión, de futuro respecto al mundo de la economía creativa en Chile, es decir, las industrias creativas, las universidades que tienen programas con industrias creativas, todo lo que tiene que ver con el mundo de la innovación, la creatividad, el mundo del arte, la cultura. Utilizamos en el GAM, que tú lo conoces, este centro, digamos, de convenciones que existe en el Centro Santiago, el Gabriela Mistral. Instalamos estas 4 estaciones de trabajo, pusimos Ujú, en cada estación de trabajo micrófonos, entonces teníamos micrófonos que captaban el trabajo de las 4 estaciones, y de ahí surgió un libro, porque la finalidad que tiene que ver con esa negociación que se plantea puede ser distinta respecto del requerimiento que las personas o las instituciones tienen. Es decir, esta plataforma 4D tiene un nombre, se llama colaboratorio. Por lo tanto, te invita a la experimentación y a la exploración de posibilidades que en la rigidez de las posiciones o los intereses que cada uno defiende desaparecen. Y lo que aparece es la inteligencia conversacional que producen los diálogos policromáticos. Lo hicimos con varios actores privados, públicos,
universitarios, del mundo del arte y la cultura, y funcionó perfectamente. De ahí salió un libro, era la finalidad, digamos, de ese proceso que se instaló. Lo he hecho también con organismos públicos como la Defensoría Penal Pública de Arica Parinacota, donde desarrollamos esta misma experiencia, y el objetivo de esa negociación tenía que ver con lograr un mejor sistema de comunicación por parte de la institución pública para que el rol de la Defensoría Penal Pública fuese más conocido por la población, distinto al rol de la Contraloría, distinto al rol de la Fiscalía, y por lo tanto, en ese contexto específico de objetivo, funcionó, digamos, el método de negociación 4D, y realizado a la fecha 6 colaboratorios con distintos Ujú, objetivos con la Fuerza Aérea de Chile. Por lo tanto, ahí ujú, tú ves una Fuerza Armada, la Fuerza Aérea de Chile, en tema de cómo liderar el tema de cambio climático desde las tecnologías satelitales, cómo lograr una Fuerza Aérea de Chile más verde desde la ecologística, un ujú, segundo objetivo, o cómo abrir el programa de formación militar a una educación abierta desde el ujú. mundo no militar, entre otros aspectos para señalar simplemente que el objetivo es el que mandata la forma en la cual se estructura ese proceso de negociación en estas 4 estaciones de trabajo, y los resultados que se consiguen son soluciones de diseño, que es Ujú, distinto al mundo tradicional que plantea el diseño de una solución. Por ejemplo, el Transantiago es el ujú. diseño de una solución. No son soluciones de diseño, porque las soluciones de diseño son flexibles, sensibles y sostenibles. Son flexibles porque tienen capacidad adaptativa respecto de la realidad con la cual tú chocas permanentemente. El Claro. Transantiago chocó con que los buses orugas no pasaban por los túneles paso niveles, entre otras Exacto. variables, digamos, que hicieron fracasar parte importante de lo que fue ese diseño de una solución para el tema del transporte público en Santiago, por ejemplo. Una solución de diseño tiene que ser sensible porque tiene que captar sensibilidades propias, digamos, del factor humano, del factor climático, ambiental, entre otros factores que hacen posible que una decisión y un acuerdo sea sostenible en el tiempo. Y por supuesto que la sostenibilidad tiene que ver con los equilibrios que esos acuerdos son capaces de garantizar para que efectivamente se pueda construir una red o una Ujú. malla flexible que haga que efectivamente los procesos adaptativos de las personas, de las instituciones y de los proyectos que impactan respecto, digamos, de la realidad, puedan tener efectivamente un mayor desarrollo. Y desde tu experiencia, ¿cuáles son esas habilidades claves para negociar? A lo menos dame dos o tres habilidades que consideres que son importantes considerar en un contexto que ha cambiado y que requiere obviamente Sí, de otras habilidades. totalmente. Nosotros clasificamos 18 habilidades Ujú, que las agrupamos en 4 áreas. Habilidades cognitivas necesarias y son muy importantes en el mundo más tradicional, como las habilidades de observar, analizar, diseñar, planificar, gestionar y evaluar. Eso es un loop que funciona del punto de vista, digamos, de cómo se va desenvolviendo un proceso. Tú no dejas de analizar cuando estás diseñando algo que tiene que cuadrar el círculo, ¿cierto? Tú no dejas de planificar cuando estás en procesos de observación permanente respecto de las cosas que funcionan y las que no funcionan. Cuando tú estás en una etapa de evaluación, no dejas de estar gestionando procesos que garanticen una mejor evaluación o mejora de procesos, como tú lo sabes perfectamente como ingeniero. Están ujú, también las habilidades sociales, habilidades de trabajar en equipo, que esos equipos sean autorresponsables, no trabajar en grupo. Cuando uno trabaja en grupo, el resultado no está asegurado, pero cuando tú trabajas en equipo, los equipos tienen funciones, roles muy específicos que coadyuvan un proceso, digamos, de logro, de obtener, digamos, resultados muy concretos o con criterios SMART, específicos, medibles, alcanzables, realistas y en tiempo justo. También está el área de las habilidades culturales, como la adaptabilidad, como la sensibilidad, como la policromacia, esto de hablar en colores, entre ujú, otras habilidades culturales, y por cierto, habilidades psicológicas que están ujú, muy vinculadas al alto rendimiento humano, son propias del mundo del alto rendimiento deportivo y también del alto rendimiento profesional
en contexto de alta exigencia, como ser un astronauta o un controlador de vuelo aéreo. Esto también se puede aplicar a un empresario, a un gerente, a una persona que tiene que Exacto, tomar decisiones complejas. Y esas habilidades exacto. psicológicas son la motivación, la activación, la focalización de la atención y la visualización. Estas 18 habilidades son un pool de habilidades que tú las Mm, vas entrenando cotidianamente y no funcionan por separado, porque en el minuto en que tú estás analizando una situación, tienes que focalizar la atención respecto de un punto específico. Habilidad ujú. social o habilidad cognitiva se vincula con la habilidad psicológica o cultural. Por lo tanto, es en el entrenamiento de equipos lo que te permite justamente lograr una alta performance en lo que va a ser finalmente tu toma de decisiones. Ujú. El productor me va a colgar, pero te doy 3 minutitos y me nace obviamente preguntarte cómo podríamos aplicar este método como una salida pacífica a la guerra en Ucrania. Bueno, sabemos que es un tema complejo, pero al mismo tiempo, cuando existe una confrontación tan ideológica, histórica, militar, porque finalmente Putin invade Ucrania y ese enfoque de tratamiento de conflicto se llama terminación del conflicto. Yo gano el conflicto. Bueno, la realidad no te asegura eso, como está ocurriendo en este año de transcurso de la guerra, porque el otro jugador hace jugadas también. Y en esa historia confrontacional, lo que hay que romper en definitiva es la lógica en la cual desaparezca la creencia que ganar un conflicto implica resolverlo. Porque gane Zelensky o gane Putin, en realidad nosotros sabemos que no gana nadie. La pérdida es para la Unión Europea, es para nuestra capacidad de producir o de tener alimentos en nuestras casas. Hay una serie de factores. Entonces, en ese sentido, eh, instalar un proceso donde no hay una mesa de negociación tan larga como la de Putin en esas escenas, digamos, históricas, sino de instalar una plataforma de trabajo con 4 estaciones, cambia la mentalidad, cambia el foco, cambia la historia, cambia la cultura y cambia la forma de obtener resultados ventajosos. Por lo tanto, si nos tocara eventualmente emprender una tarea de este tipo, se haría una invitación donde no pierden las partes que están en conflicto sangriento por propio de la guerra, sino que ganan porque se parte de una base que es la primera estación de trabajo, que es fortalezas. Se parte de las fortalezas, no de las debilidades, sino de las fortalezas. Esto es lo que nos entrega el enfoque de la indagación apreciativa. Tú y yo tenemos una larga lista de problemas como cualquier persona en el planeta, pero si nosotros nos concentráramos en la larga lista de problemas, no avanzamos. No tiene energía ese proceso que tendría. Y por lo tanto, partir de la fortaleza inyecta energía, crea un campo energético favorable para las soluciones de diseño, donde las soluciones de diseño son exploratorias, experimentales, flexibles, sensibles y sostenibles. En ese sentido, es otro enfoque que nos lleva a otro tipo de resultados. Excelente. Rolando Garrido, experto en negociación y presidente del Instituto de Innovación Colaborativa y Diálogo Estratégico. Gracias, Rolando. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a ti, Alexandro. Éxito en todo lo que están haciendo. Muchas gracias a los radioescuchas. Vamos al corte y ya regresamos con el blog emprendedor. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58.